Invierno en Cedarville, la noche del crimen. 14 de febrero de 1993. Una nevada silenciosa cubría la ciudad de Cedarville, en Ohio, cuando una llamada anónima llevó a la policía local hasta un sendero de tierra junto al lago Pine Hollow. El lugar, aislado y con escasa iluminación, era conocido por pescadores de la zona, pero esa noche no había señales de actividad habitual. Lo que los agentes encontraron al bajar de sus patrullas marcó el inicio de uno de los casos más enigmáticos y prolongados del estado. La víctima fue identificada en las primeras horas como Lauren Beck, de 29 años, profesora de literatura en la secundaria local. Había sido vista por última vez alrededor de las 20, en el estacionamiento de un pequeño restaurante de la ciudad, tras una cena con colegas de trabajo. Sin embargo, nada en la escena sugería un asalto. Su bolso estaba cerca del cuerpo, intacto, con su billetera y documentos adentro. Pero su teléfono no apareció. Lo que comenzó como un incidente aislado despertó de inmediato el interés de la prensa local. Lauren era conocida y respetada en la comunidad. Nacida y criada en Cedarville, era una figura apreciada entre estudiantes y vecinos. La ciudad, hasta entonces tranquila, entró en un estado de conmoción y especulación. Y fue precisamente en ese entorno donde comenzaron a producirse los primeros errores. La policía acordonó el área, pero las condiciones climáticas dificultaron la preservación de la escena. La nieve, que caía desde horas antes, había cubierto posibles huellas y fragmentado evidencias. Se logró registrar un conjunto de pisadas poco definidas, pero sin dirección clara. El equipo forense recolectó lo que pudo: fibras textiles, muestras de suelo y algunas fotografías, limitadas por la oscuridad y el clima. Durante la fase inicial de la investigación, surgieron 3 nombres de interés. El primero fue Ethan Cole, exnovio de Lauren. Su relación había terminado meses antes, pero algunos compañeros mencionaron que él aún mostraba señales de resentimiento. El segundo fue Darren Mills, vecino de Lauren durante más de 5 años. De carácter reservado, varios testigos afirmaron haberlo visto observando la rutina de Lauren desde su porche. El tercero fue Kyle Ramírez, un exalumno con antecedentes de comportamiento violento, conocido por tener desacuerdos frecuentes con la profesora. Pese a las sospechas, nada concreto vinculaba a ninguno de ellos con el crimen. Sus coartadas eran, como mínimo, débiles. Ethan afirmó que estaba solo en casa, Darren dijo estar dormido, sin testigos que lo confirmaran, y Kyle mencionó haber estado en el cine. Pero no recordaba el nombre de la película. Sin pruebas físicas que sostuvieran una acusación formal, los investigadores quedaron en un limbo: 3 sospechosos, muchas teorías y pocas certezas. Los días se convirtieron en semanas, y la presión mediática hizo que el caso tomara un rumbo cada vez más tenso. La comisaría local, sin experiencia para sostener una investigación de largo aliento, comenzó a cometer errores que más adelante serían decisivos. Una muestra de suelo fue etiquetada incorrectamente. Una testigo clave, empleada del restaurante donde Lauren fue vista por última vez, entregó una declaración que nunca fue transcrita. Y quizá lo más preocupante, una fibra textil hallada junto al cuerpo fue sellada sin un registro adecuado de almacenamiento. Con el paso de los meses, la falta de avances condujo a un estancamiento total. La ciudad, poco a poco, volvió a su ritmo habitual. Pero para la familia de Lauren, el tiempo quedó congelado en aquella noche fría de febrero. Las preguntas persistían: ¿quién tenía motivos para hacerlo? ¿Cómo escapó el responsable sin dejar rastros claros? Y lo más importante, ¿por qué? El caso fue archivado oficialmente en el otoño de 1994, sin resolución. Para muchos, se trataba simplemente de otro crimen sin resolver. Para otros, estaba claro que algo esencial había sido pasado por alto. Una pieza. Un detalle. Algo invisible a simple vista. Nadie imaginaba que esa pieza tardaría 3 décadas en salir a la luz. Y cuando lo hiciera, no solo reescribiría la historia del crimen,
sino también la de toda Cedarbille. Sospechosos y contradicciones. A medida que la investigación avanzaba lentamente en las semanas posteriores al crimen, los esfuerzos de la policía local se centraron en los tres principales sospechosos mencionados desde el inicio: Eason Cole, el exnovio; Darren Mills, el vecino silencioso; y Kyle Ramírez, el exalumno problemático. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales, pero todos compartían un punto en común: relaciones tensas o ambiguas con Lauren Beck. El primero en ser interrogado con mayor profundidad fue Eason Cole. Había mantenido una relación con Lauren durante casi un año, pero la ruptura no fue amistosa. Algunos colegas afirmaron que él no aceptaba del todo el final de la relación. Según Eason, había pasado la noche en su casa viendo televisión. No pudo aportar testigos, ni comprobantes que confirmaran su versión. Su comportamiento durante los interrogatorios fue, según los agentes, sereno, pero evasivo. No mostraba signos evidentes de angustia, lo que generó interpretaciones divididas dentro del equipo de investigación. A pesar de la falta de pruebas, su nombre fue anotado como prioridad 1 en el expediente. Darren Mills, en cambio, ofrecía un perfil completamente distinto. Vivía en la casa contigua a la de Lauren desde 1987. No se conocían más que de vista, pero varios vecinos lo describieron como obsesivamente atento a los movimientos de ella. Una testigo mencionó haberlo visto varias veces mirando hacia la ventana de Lauren en horarios nocturnos. Durante la entrevista con la policía, Darren aseguró haber dormido toda la noche, solo, sin interrupciones. Su coartada no podía ser verificada. En su historial, no había reportes previos de comportamiento violento, pero el carácter solitario y las miradas constantes hacia la casa de la víctima levantaron sospechas considerables. El tercer nombre, Kyle Ramírez, tenía un historial escolar marcado por incidentes de indisciplina. Había sido alumno de Lauren 2 años antes del crimen. Según registros del colegio, fue sancionado en al menos 3 ocasiones por conducta agresiva en clase, una de ellas dirigida a la propia Lauren. Cuando fue citado por la policía, Kyle afirmó haber estado en un cine de las afueras de Cedarbille, a unos 30 minutos del lugar del crimen. Pero no recordaba el nombre de la película ni el título del cine. Tampoco había entradas ni registros que lo respaldaran. Su madre, contactada por la policía, dijo haberlo visto salir esa noche, pero no sabía a dónde había ido. Era una coartada incompleta, y eso lo colocó directamente en el radar. Con estos 3 frentes abiertos, los investigadores comenzaron a cruzar detalles. Compararon horarios, distancias, registros telefónicos, aunque limitados por la tecnología de la época, y testimonios indirectos. Pero a cada paso que daban, surgían inconsistencias. Algunas pruebas no fueron almacenadas adecuadamente. Los formularios de entrevista de testigos tenían espacios en blanco. La nieve había borrado gran parte de los rastros en la escena, y los pocos elementos recuperados no podían ser conectados de forma concluyente a ninguno de los sospechosos. Aún así, un detalle comenzaba a preocupar a los agentes más atentos. Un par de huellas parciales encontradas en la tierra cercana al lago tenían una medida poco común, un número ligeramente inferior al promedio masculino, pero más grande que el estándar femenino. Los forenses no pudieron afirmar con certeza a quién pertenecían, pero ese dato, aunque difuso, empezó a alimentar una nueva línea de análisis. ¿Podría haber una cuarta persona involucrada, no contemplada en los primeros informes? A finales de abril, 2 meses después del crimen, la presión por obtener resultados crecía. Los medios locales cubrían cada movimiento del caso. La familia Beck seguía insistiendo públicamente en que Lauren había sido víctima de alguien que conocía. La policía, sin pruebas sólidas para presentar cargos, optó por mantener a los 3 sospechosos bajo observación pasiva. Pero sin avances significativos, el impulso inicial se diluía. El entusiasmo de los primeros días se transformaba en frustración y desgaste. Fue entonces cuando ocurrió un hecho que pasaría desapercibido para muchos, pero que años después se volvería crucial.
Durante una de las revisiones de la escena, un agente de bajo rango recolectó un fragmento de tela atrapado entre la corteza de un árbol a escasos 3 metros del cuerpo. El hallazgo fue registrado, rotulado y enviado al almacén de evidencias, donde permaneció sin análisis por falta de tecnología adecuada. Nadie, en ese momento, imaginó que esa pieza olvidada podría cambiar el rumbo del caso. Si te gusta, suscríbete a este canal. Bendiciones. El silencio de los años. Con los 3 sospechosos en libertad y sin pruebas suficientes para procesar a ninguno, la investigación sobre la muerte de Lauren Beck se estancó oficialmente en el otoño de 1994. Los agentes asignados fueron trasladados a otros casos más recientes, y los informes, algunos incompletos, otros inconsistentes, quedaron archivados en cajas polvorientas dentro del sótano de la comisaría de Cedarville. El crimen que había sacudido a la comunidad apenas un año antes comenzaba a desvanecerse en la memoria colectiva. Pero no todos olvidaron. La familia Beck mantuvo una campaña constante por la reapertura del caso. Organizaron vigilias, enviaron cartas al gobernador y exigieron en entrevistas con medios regionales que no se permitiera que el asesinato de Lauren quedara impune. Aunque la presión pública logró algunos ecos en las instituciones estatales, no fue suficiente para mover la maquinaria judicial. Durante más de una década, el caso permaneció congelado. En 2007, con un nuevo jefe de policía en funciones, se reabrió brevemente el expediente como parte de una iniciativa para revisar casos sin resolver. Sin embargo, la revisión fue superficial. Las técnicas forenses de entonces aún no permitían procesar adecuadamente varias de las evidencias recogidas en 1993. La fibra textil encontrada cerca del cuerpo, por ejemplo, era demasiado pequeña y estaba contaminada por exposición ambiental. No había huellas, ni rastros biológicos aprovechables, ni nuevos testigos. A pesar del interés inicial, el caso volvió a ser archivado a los pocos meses. Mientras tanto, Cedarville continuaba su evolución como cualquier otra ciudad del Medio Oeste. Nuevas generaciones crecían sin recordar quién fue Lauren Beck. Su historia quedaba relegada a archivos viejos, recortes de periódico y un mural descolorido en la secundaria donde ella enseñaba. Fue recién en 2019 cuando el panorama cambió de forma inesperada. Ese año, el estado de Ohio implementó un programa de modernización forense, habilitando la reanalización de evidencias antiguas mediante técnicas de secuenciación genética de última generación. A través de este programa, una pequeña unidad de análisis criminal fue autorizada a seleccionar casos emblemáticos sin resolver para ser reexaminados con tecnología moderna. Uno de los nombres propuestos por un técnico forense veterano fue el de Lauren Beck. La razón no era sentimental. En los registros constaba la existencia de un fragmento de tela sellado correctamente y nunca analizado con tecnología avanzada. Aquella pieza, ignorada durante más de 2 décadas, seguía en condiciones aceptables para ser sometida a pruebas actuales. Sin embargo, con miles de casos en lista de espera, y solo un laboratorio disponible para análisis de ADN complejo, el expediente de Lauren Beck fue colocado en espera, una vez más. Pasaron otros 3 años hasta que, en 2022, el caso volvió a resurgir. Un nuevo investigador había llegado a Cedarville, trasladado desde Columbus. Su nombre, Matthew Crowe, 38 años, conocido por su trabajo meticuloso en la resolución de casos fríos. A diferencia de sus predecesores, Crowe tenía una obsesión particular, encontrar errores en procedimientos antiguos que pudieran convertirse en piezas clave. Cuando revisó el archivo de Lauren Beck, no tardó en detectar algo que la mayoría había pasado por alto. En el inventario de evidencias, encontró el número de serie de una bolsa que contenía un pequeño fragmento de tela. El mismo que había sido recuperado junto a un árbol cerca del lugar del crimen. Revisó el registro fotográfico, las condiciones de almacenamiento y solicitó de inmediato su traslado al Laboratorio Estatal de Genética Forense. A diferencia de intentos anteriores, esta vez el pedido fue aceptado.
La evidencia salió de Cedarville en marzo de 2023. El análisis demoró semanas. Se trataba de una fibra de mezcla sintética con una traza mínima de sangre seca. Lo que en 1993 era indetectable, en 2023 podía convertirse en una huella genética completa. La muestra fue procesada con la base de datos nacional, buscando coincidencias. No hubo resultado inmediato. Pero se activó un protocolo secundario, comparación con perfiles familiares a través de genealogía genética. Y entonces, por primera vez en 30 años, surgió una coincidencia parcial. Un apellido. Un estado. Un parentesco lejano. La cadena que había permanecido rota durante 3 décadas finalmente comenzaba a cerrarse. El archivista. Cuando el Sistema Nacional de Genealogía Forense devolvió una coincidencia parcial con el apellido Meeks vinculado a una familia residente en Arizona, el detective Matthew Crowe supo que ya no era solo una intuición. Era una pista real. No una prueba concluyente, pero sí lo suficientemente precisa como para justificar una nueva fase en la investigación. Crowe solicitó acceso completo al expediente original del caso Beck. Durante semanas, se encerró en una oficina del segundo piso de la comisaría de Cedarville, rodeado de cajas polvorientas, discos de archivo y carpetas que llevaban más de 2 décadas sin ser abiertas. A diferencia de otros oficiales, Crowe no confiaba únicamente en los sistemas digitales. Sabía que los errores cometidos en el pasado no siempre estaban registrados, a menudo, eran visibles solo en lo que no se había hecho. Fue ahí, entre documentos olvidados, donde encontró una copia mecanografiada de una citación policial emitida en marzo de 1993 para un tal Darren Meeks. No había constancia de una orden formal, ni registro de interrogatorio completo, apenas una nota de campo indicando que Meeks había afirmado estar dormido la noche del crimen. Sin embargo, entre los documentos mal archivados, Crowe halló algo que nadie había notado antes, una multa de tránsito emitida a nombre de Darren Meeks, fechada el 14 de febrero de 1993. A las 22:37, en una carretera secundaria a solo 10 minutos del lugar del crimen. La contradicción era evidente. Si Meeks afirmaba haber estado dormido en su casa toda la noche, ¿cómo explicar su presencia en esa vía, a esa hora? Crowe amplió la investigación. Solicitó registros antiguos del DMV, trazó el historial de domicilio de Meeks y confirmó que éste se había mudado a Tucson, Arizona, en 1995, apenas 2 años después del asesinato. Desde entonces, no había tenido problemas con la ley. Su perfil no destacaba por nada en particular y su nombre nunca volvió a aparecer en investigaciones criminales. Con esa información en mano, Crowe preparó una solicitud formal para entrevistar a Meeks en Arizona, pero antes decidió verificar si todavía existía alguna evidencia física adicional que pudiera ser vinculada. En una de las cajas de prueba, encontró una fotografía borrosa del lugar del crimen tomada desde un ángulo lateral. Al fondo, apenas visible entre los árboles, se distinguía lo que parecía ser una figura humana. No había forma de confirmar su identidad, pero al cruzar la hora en que la foto fue tomada, alrededor de las 23, con la ubicación de la multa de tránsito, el margen de coincidencia se estrechaba aún más. Crowe no tardó en volar a Tucson. Con la ayuda de la policía local, contactó a Darren Meeks, ahora un hombre de 57 años, dueño de un pequeño taller de carpintería. La entrevista fue cordial. Meeks negó haber tenido contacto con Lauren Beck más allá de saludos ocasionales como vecinos. Aseguró no recordar con precisión qué hizo esa noche de febrero en 1993. Cuando Crowe mencionó la multa de tránsito, el rostro de Meeks cambió levemente, pero su respuesta fue vaga: no sé, tal vez fui a comprar algo. No ofreció más detalles. Sin pruebas físicas actualizadas, Crowe no podía acusarlo formalmente. Pero al regresar a Ohio, decidió hacer un último intento. Solicitó una orden de búsqueda sobre la propiedad de Meeks en Tucson. Lo que buscaba no era sangre, ni armas, ni confesiones.
Buscaba ropa, prendas viejas, restos de lo que pudiera haber quedado almacenado durante años, olvidado, sin propósito aparente. Cuando los peritos entraron al taller, encontraron varias cajas con herramientas, madera y ropa antigua guardada en bolsas de lona. Una de las chaquetas, de tela sintética gris, presentaba un desgarro en la manga. Fue embalada cuidadosamente y enviada de inmediato al laboratorio estatal. En menos de 2 semanas, el informe fue entregado. La tela coincidía perfectamente con el fragmento encontrado junto al cuerpo de Lauren Beck en 1993. Crowe ya no tenía solo sospechas. Tenía un vínculo físico entre el sospechoso y la escena del crimen. Después de 30 años, la cadena comenzaba a cerrarse, eslabón por eslabón. Pero aún faltaba el más delicado, el ADN. El archivista. Cuando el Sistema Nacional de Genealogía Forense devolvió una coincidencia parcial con el apellido Meeks vinculado a una familia residente en Arizona, el detective Matthew Crowe supo que ya no era solo una intuición. Era una pista real. No una prueba concluyente, pero sí lo suficientemente precisa como para justificar una nueva fase en la investigación. Crowe solicitó acceso completo al expediente original del caso Beck. Durante semanas, se encerró en una oficina del segundo piso de la comisaría de Cedarville, rodeado de cajas polvorientas, discos de archivo y carpetas que llevaban más de 2 décadas sin ser abiertas. A diferencia de otros oficiales, Crowe no confiaba únicamente en los sistemas digitales. Sabía que los errores cometidos en el pasado no siempre estaban registrados, a menudo, eran visibles solo en lo que no se había hecho. Fue ahí, entre documentos olvidados, donde encontró una copia mecanografiada de una citación policial emitida en marzo de 1993 para un tal Darren Meeks. No había constancia de una orden formal, ni registro de interrogatorio completo, apenas una nota de campo indicando que Meeks había afirmado estar dormido la noche del crimen. Sin embargo, entre los documentos mal archivados, Crowe halló algo que nadie había notado antes, una multa de tránsito emitida a nombre de Darren Meeks, fechada el 14 de febrero de 1993. A las 22:37, en una carretera secundaria a solo 10 minutos del lugar del crimen. La contradicción era evidente. Si Meeks afirmaba haber estado dormido en su casa toda la noche, ¿cómo explicar su presencia en esa vía, a esa hora? Crowe amplió la investigación. Solicitó registros antiguos del DMV, trazó el historial de domicilio de Meeks y confirmó que éste se había mudado a Tucson, Arizona, en 1995, apenas 2 años después del asesinato. Desde entonces, no había tenido problemas con la ley. Su perfil no destacaba por nada en particular, y su nombre nunca volvió a aparecer en investigaciones criminales. Con esa información en mano, Crowe preparó una solicitud formal para entrevistar a Meeks en Arizona, pero antes decidió verificar si todavía existía alguna evidencia física adicional que pudiera ser vinculada. En una de las cajas de prueba, encontró una fotografía borrosa del lugar del crimen tomada desde un ángulo lateral. Al fondo, apenas visible entre los árboles, se distinguía lo que parecía ser una figura humana. No había forma de confirmar su identidad, pero al cruzar la hora en que la foto fue tomada, alrededor de las 23, con la ubicación de la multa de tránsito, el margen de coincidencia se estrechaba aún más. Crowe no tardó en volar a Tucson. Con la ayuda de la policía local, contactó a Darren Meeks, ahora un hombre de 57 años, dueño de un pequeño taller de carpintería. La entrevista fue cordial. Meeks negó haber tenido contacto con Lauren Beck más allá de saludos ocasionales como vecinos. Aseguró no recordar con precisión qué hizo esa noche de febrero en 1993. Cuando Crowe mencionó la multa de tránsito, el rostro de Meeks cambió levemente, pero su respuesta fue vaga: no sé, tal vez fui a comprar algo. No ofreció más detalles. Sin pruebas físicas actualizadas, Crowe no podía acusarlo formalmente. Pero al regresar a Ohio, decidió hacer un último intento. Solicitó una orden de búsqueda sobre la propiedad de Meeks en Tucson.
Lo que buscaba no era sangre, ni armas, ni confesiones. Buscaba ropa, prendas viejas, restos de lo que pudiera haber quedado almacenado durante años, olvidado, sin propósito aparente. Cuando los peritos entraron al taller, encontraron varias cajas con herramientas, madera y ropa antigua guardada en bolsas de lona. Una de las chaquetas, de tela sintética gris, presentaba un desgarro en la manga. Fue embalada cuidadosamente y enviada de inmediato al laboratorio estatal. En menos de 2 semanas, el informe fue entregado. La tela coincidía perfectamente con el fragmento encontrado junto al cuerpo de Lauren Beck en 1993. Crowe ya no tenía solo sospechas. Tenía un vínculo físico entre el sospechoso y la escena del crimen. Después de 30 años, la cadena comenzaba a cerrarse, eslabón por eslabón. Pero aún faltaba el más delicado, el ADN. Justicia 30 años después. El 15 de enero de 2024, exactamente 3 décadas después del crimen, comenzó el juicio contra Darren Miss en el Tribunal del Condado de Greene, Ohio. La sala estaba llena. Periodistas locales, familiares de Lauren Beck y miembros de una comunidad que creían haber dejado atrás aquella tragedia, se reunieron para presenciar el cierre de un caso que había permanecido abierto durante la mitad de sus vidas. La fiscalía presentó su estrategia con una estructura directa y basada en hechos, ADN, coincidencia textil, contradicción en la coartada y antecedentes de comportamiento vigilante hacia la víctima. El fragmento de tela recuperado en 1993, conservado sin saber su relevancia, se convirtió en el eje del juicio. Los técnicos forenses explicaron cómo las nuevas tecnologías permitieron recuperar un perfil genético claro a partir de una muestra que, décadas atrás, habría sido descartada por inútil. El testimonio de Matthew Crowe fue otro momento clave. Con tono firme pero sobrio, relató cómo reconstruyó el caso pieza por pieza, destacando los errores cometidos en la investigación original y cómo estos contribuyeron a que Miss no fuera procesado en su momento. Crowe evitó especulaciones y se limitó a presentar los datos que lo llevaron hasta la chaqueta hallada en Tucson. La defensa, por su parte, intentó sembrar dudas. Alegó contaminación de evidencia, falencias en la cadena de custodia y cuestionó la confiabilidad de las técnicas de genealogía genética usadas para identificar el linaje parcial que condujo a Miss. Incluso llevaron a declarar a un especialista que afirmó que, en ciertos casos extremos, el ADN puede transferirse indirectamente. Sin embargo, la fiscalía contrarrestó cada punto con documentación y respaldo pericial. El jurado escuchó también el testimonio de la familia Beck. Sin entrar en detalles emocionales, relataron los años de espera, las vigilias públicas y el vacío que dejó la pérdida de Lauren. Más allá de lo simbólico, su relato servía para subrayar lo que estaba en juego, no solo un crimen, sino la restauración de la confianza en un sistema que, por años, había fallado. Después de 5 días de audiencias, deliberaciones y revisión minuciosa de las pruebas, el jurado emitió su veredicto. El 22 de enero de 2024, Darren Miss fue declarado culpable de homicidio en primer grado. La sentencia fue leída al día siguiente, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez, en sus palabras finales, destacó la importancia de la persistencia investigativa y del uso responsable de nuevas herramientas tecnológicas para corregir errores del pasado. Fue una declaración que resonó en toda Cedarville, donde muchos sintieron que, aunque tarde, se había hecho justicia. A raíz de este caso, el Departamento de Policía local anunció una revisión sistemática de más de 40 expedientes archivados entre 1985 y 2000. El éxito de la operación liderada por Crowe demostró que, aunque el tiempo borra huellas, la verdad puede resistir el paso de los años si alguien decide seguir buscándola. Para la familia Beck, la condena no borraba el dolor, pero cerraba una herida abierta desde 1993. Lauren fue recordada en una ceremonia sencilla, organizada por exalumnos y docentes de la escuela donde enseñó. Allí, entre recuerdos y fotografías, se colocó una placa con su nombre,
acompañada por una frase grabada en silencio metálico: la justicia puede tardar, pero no olvida.